Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 27 de septiembre en que celebramos la memoria de San Vicente de Paúl, presbítero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este viernes seguimos leyendo el libro del Eclesiastés o libro de Coelet, capítulo 3, versículos 1 al 11. Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y otro para morir, uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar, uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír, uno para gemir y otro para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas, uno para abrazarse y otro para separarse. Hay un tiempo para ganar y otro para perder, uno para retener y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser, uno para callar y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar, uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. La primera idea que nos está transmitiendo el libro de Coelet es darnos cuenta de que hay un tiempo para cada cosa y que efectivamente en nuestra vida todo va a tener su determinado tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que pedir en nuestra oración al Señor? La prudencia para reconocer cuál es el tiempo respectivo para cada cosa y no querer vivir nunca ni adelantados ni atrasados. Cuando entendemos que cada cosa tiene su tiempo, bueno, nos vamos a dar cuenta de que una de las virtudes que tenemos que desarrollar en nuestra vida necesariamente es la paciencia. El mundo, Dios lo ha creado en procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo en la existencia de la creación se realiza a través de procesos. Nada es inmediato. Nada en este mundo es inmediato. Yo no puedo pretender plantar un árbol y que ese árbol al día siguiente esté ya dando frutos. No, tendré que esperar y tendré que esperar mucho tiempo. Hay cosas cuyo tiempo de espera es menor, pero hay cosas cuyo tiempo de espera es muy largo. Si nosotros entendemos esto en relación a lo que leíamos el día de ayer, cómo debemos enfocarnos dentro del tiempo que vivimos, entenderemos la verdadera dimensión de nuestra existencia, de la vida de cada uno de nosotros. Tal vez para entender esto sirve muchísimo ver la construcción de las grandes iglesias, de las grandes catedrales, porque vemos en muchas de ellas construcciones que se demoraron siglos en concluirse. Y aquel que inició la construcción no va a verla terminada. ¿Qué hizo? Hizo la parte que le correspondía en el tiempo que le correspondía. Hoy en día, en cambio, somos amenazados por esa idea de inmediatez. Esa idea de inmediatez en la cual queremos tenerlo todo, absolutamente todo en un segundo. ¿Y a qué nos conduce esa mentalidad que es
tan contraria a la creación, tan contraria a la forma en que hemos sido creados. Bueno, nos conduce a unas tremendas ansiedades. Anda y recorre las calles y ¿qué te vas a encontrar? Con tantas personas que sufren tanto por la ansiedad. ¿Y por qué tienen ansiedad? Porque tienen pretensiones que nunca van a alcanzar. Porque andan queriendo lo que no va a suceder, sin ser capaces de reconocer la verdadera dimensión de nuestra existencia. Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Y entonces, de nuevo lo repito, ¿qué le pido yo al Señor? Prudencia. La prudencia y la capacidad para reconocer cuándo es el tiempo para cada cosa y darnos cuenta que por tanto yo no me puedo quedar atrapado en una sola, que tengo que saber cambiar y que tengo que saber comportarme de acuerdo al momento que estoy viviendo. Qué penoso es cuando yo no me sé comportar de acuerdo a los momentos. Qué penoso es cuando no queremos vivir los tiempos. Me pasaba el otro día reflexionar sobre personas que quieren salir del tiempo de duelo de una manera rápida. No, el tiempo de duelo tiene su tiempo. Es decir, cuando ha muerto un ser querido, ¿qué necesito hacer? Necesito, en primer lugar, vivir los momentos del duelo. Primero, con la velación, donde efectivamente hacemos una oración intensa y estamos en compañía de esos familiares y esos amigos. Lloramos a nuestro ser querido y damos tiempo a ese dolor, damos tiempo a ese llanto. Después viene el entierro. Y después vendrán los días de luto. ¿Esos días de luto se deben extender por toda la vida? No, sería absurdo. Hay personas que lamentablemente una vez que entraron en un duelo no salieron nunca más. Bueno, esa no es una actitud verdaderamente cristiana. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Pero por el contrario, una persona que quiere salir rápidamente del velorio, salir rápidamente del duelo, no va a pasar. ¿Por qué? Porque el dolor tiene que vivirse. A mí han acudido muchas personas en diferentes momentos a decirme, padre, es que no dejo de sufrir por la muerte de mi mamá, por la muerte de mi papá, por la muerte de mi hermano, por la muerte de mi hijo. Bueno, ¿y hace cuánto falleció? Hace un mes. Bueno, hermano, es completamente normal que todavía el dolor está a flor de piel. Los dolores no se van a ir, no van a desaparecer. Y hay dolores que es necesario que no desaparezcan, que no se vayan. Pero efectivamente no los vamos a vivir a flor de piel durante un tiempo demasiado extendido. Pero tengo que darle tiempo al dolor. Tengo que vivir el dolor, tengo que vivir el sufrimiento para después poder vivir también las dichas y las alegrías. ¿Qué provecho, se pregunta el libro del Eclesiastés, saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. ¿Qué está diciendo, el libro del Eclesiastés? Que ese trabajo que nosotros realizamos no puede determinar nuestra existencia. Ten mucho cuidado con aquella mentira del mundo de buscar la realización profesional. La realización profesional. Hermano mío, la realización es de la persona en su integridad y siempre en su integridad. No existe una realización profesional si no está dentro del contexto de toda la vida de esa persona. Yo sé que en las universidades y en diferentes lugares nos venden esto, realízate como profesional. Sí, pero es una mentira. Porque al final del día, si yo no tengo el trabajo que me realiza, no va a impedir que me realice como persona. ¿Por qué? Porque mi dimensión como persona es mucho más grande
que la simple dimensión laboral, que la simple dimensión profesional. A lo largo de la historia de la humanidad, ¿cuántos seres humanos han podido sentirse realizados por su trabajo? Perdón, si esto lo que indica es, no, esto es lo máximo para mí porque yo nací para hacer esto. No, se van a sentir realizados en la medida que podemos hacer un trabajo honrado, honesto, y que ese trabajo nos permite dar el bienestar, el porvenir a nuestra familia, a nosotros mismos, y que sirve además a la comunidad. Entonces será un trabajo que efectivamente me da una realización, pero la idea de que por sí mismo el trabajo me va a realizar, no, eso no va a ocurrir. Por eso continúa el libro del Eclesiastés y nos dice: todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él. Pero obviamente el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Esta idea es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que se nos está diciendo es que el mejor tema, el tema más grande, el tema que debe mover mi corazón es Dios. Entender, reflexionar sobre Dios. Este es el gran tema del ser humano. No hay una reflexión y por tanto no va a haber una conversación más valiosa que justamente dedicarnos a entender los misterios de Dios, sabiendo que no los vamos a abarcar. Cuando en cambio yo dedico mi vida a reflexionar sobre superficialidades, entonces he dejado que la superficialidad llene mi corazón. Y este es el problema de muchas personas en el mundo. Piensa, por ejemplo, en la gran superficialidad del deporte, del fútbol. Oye, yo veo personas que pasan toda la vida hablando y reflexionando sobre el partido que vieron y el partido que van a ver. ¿Y qué es el deporte? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es una entretención? Muy buena, excelente. Pero imagínate dedicar la mayor parte de mis energías y de mi reflexión a pensar y repensar sobre lo que solo tenía que ocupar una parte de mi vida que era para entretenerme. Nada más que eso. Bueno, ahí ya tenemos un desorden superficial, sumamente grave. Pongo el ejemplo del fútbol, del deporte, pero podemos poner 1000 ejemplos más de cosas que son absolutamente superficiales, a las cuales las personas les dedican tantísimo tiempo de su vida, que servían para muy poco. Y en cambio, esa reflexión sobre las realidades últimas, esa reflexión sobre Dios, no la realizan en su vida. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Nos volvemos a enfrentar hoy al primer anuncio de la pasión del Señor. Hemos leído en los 2 domingos pasados el primer anuncio y ya el segundo anuncio de la pasión. Y el día de ayer recordábamos cómo lo que leíamos en el Evangelio sobre Herodes estaba relacionado justamente sobre esa pregunta que Jesús le iba a hacer a sus discípulos, porque a los oídos de Herodes había llegado justamente la misma respuesta que los discípulos le dan a Jesús. Pero, como lo decíamos ayer,
Herodes no va a ser capaz de buscar la verdad, simplemente se va a quedar con una curiosidad siempre basada en su egocentrismo, en querer hacer que las cosas giren solo en torno a él. ¿Qué nos cuenta el Evangelio de San Lucas después de habernos mostrado este pasaje de Herodes? Que Jesús, acompañado por sus discípulos, había ido a un lugar solitario, es decir, ha buscado esa soledad para orar, para estar en oración, y aprovecha esa soledad, es decir, el estar a solas con los 12, para preguntarles quién dice la gente que soy yo. Es siempre interesante reflexionar sobre lo que dice la gente. ¿Y qué es lo que dice la gente? Perdón la expresión, pero una cantidad de tonterías. ¿Por qué? Porque están basados en sus opiniones, en sus ideas, y no en la verdad revelada, no en lo que Dios nos revela. Y entonces unos dicen que eres Juan el Bautista. Imagínate qué locura. Juan el Bautista acaba de ser asesinado por Herodes. ¿Cómo puede ser Jesús Juan el Bautista? Otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Pero ninguna de estas respuestas tiene sentido. Jesús es Jesús y la pregunta es, ¿quién es Jesús? Y entonces ahora se las formula a ellos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? La respuesta de Pedro ya sabemos por el Evangelio de Mateo que tiene una potencia tremenda, porque Jesús va a reconocer en su respuesta la revelación que le ha hecho a Pedro el Padre, porque no podía llegar a esta conclusión simplemente por su propia opinión. Estamos leyendo ahora el Evangelio de Lucas y entonces Lucas, como lo hace Marcos, nos dice simplemente que Pedro responde el Mesías de Dios. ¿Qué significa el Mesías? El Salvador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la salvación, de aquel que va a ofrecer la liberación que conduce a la salvación. ¿Cuál es esa liberación? ¿En qué consiste? ¿Cómo se va a realizar? Bueno, eso es lo que todavía queda por contestar. Y es por eso que Jesús les ordena severamente que no lo digan a nadie. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la idea de salvación que tenían era una idea falsa, porque la idea de Mesías que tenían no era la idea correcta. Saben en este momento que Jesús es el Mesías, lo ha dicho Pedro. Y al ordenar que no lo digan a los demás, Jesús está diciendo, esta es la respuesta. No, no soy Juan el Bautista, no soy Elías, no soy ninguno de los otros profetas. Yo soy el Mesías, el esperado, ese que Dios había dicho que iba a enviar. Pero no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque ahora les voy a comenzar a explicar cómo se va a realizar la salvación. ¿Y cómo se va a realizar la salvación? No como ustedes esperan. Es necesario, dice Jesús, que el Hijo del Hombre sufra mucho. ¿Cómo el que viene a liberarnos va a sufrir mucho? Sí. Pero no podemos entenderlo porque tienen la idea equivocada de Mesías, porque tienen la idea equivocada de liberación, porque tienen la idea equivocada de salvación. Es necesario que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Una reflexión muy cortita porque nos encontramos con la palabra es necesario. Y podemos preguntarnos, ¿era necesario? ¿Dios necesitaba que su Hijo muriera en la cruz para podernos salvar? ¿Acaso Dios no es el que todo lo puede? ¿No podía simplemente decir están salvados? ¿No podía hacerlo de otra manera? Sí, por supuesto, Dios es todopoderoso y podía elegir cualquier modo para salvarnos, pero es necesario, no se refiere a una necesidad de Dios para lograr la salvación, sino que se refiere a la necesidad de mostrarnos en extremo su amor.
De alguna manera lo podemos decir así, era necesario para la medida del corazón de Dios, es necesario para la medida del amor de Dios, es necesario hacer un acto supremo que se manifieste en ese sacrificio para que tú y yo podamos entender cuán grande es el amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.